Hola, vamos a ver el concepto de herencia y un ejemplo. Primero que nada, la herencia, vamos a ver que es uno de los principios de la programación orientada a objetos que nos permite definir una clase a partir de la definición de otra que ya existe. De tal manera que podemos compartir métodos y atributos entre clases. También nos permite la herencia hacer la reutilización del código. Si encontramos eh, métodos que son comunes a varias clases, nosotros podemos definir ese código en una clase base y reutilizarlo mediante la herencia. El tipo de relación que nosotros vamos a interpretar en la herencia es la relación de jerarquía, es decir, significa es un. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de objetos del mundo real que nosotros podemos ir clasificando, ¿ok? Y esta clasificación es natural a todos porque tenemos la capacidad de reconocer las características comunes y definir un concepto al cual todos pertenecen. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en ejemplos de objetos de oficina, objetos que son vehículos aéreos, bueno, es un tipo de transporte aéreo, coches y medios de transporte en general. Y todos estos, a su vez, los vamos a ver que son cosas, ¿ok? Entonces, es natural para todos nosotros ver la herencia como una jerarquía, como una forma de hacer la clasificación de cosas en diferentes grupos. Entonces, esto es un tipo de herencia. Específicamente en Java, nosotros vamos a tener identificadas en la herencia la clase base va a ser a partir de la cual definimos los atributos y los métodos comunes. Esta clase base también se conoce como superclase. Por otra parte, también tenemos la clase derivada. Y básicamente nosotros vamos a decir que una clase derivada hereda de una clase base, también conocida como subclase, hereda de una superclase. Las reglas básicas para la programación orientada a objetos en cuestión a la herencia. Primero, no vamos a poder hacer un tipo de herencia múltiple. Ahorita vamos a ver este tipo de ejemplo, exactamente qué consiste. Sí podemos establecer una herencia multinivel, es decir, que una clase A puede ser heredada por B y una clase C puede ser heredada de B. Ahorita vemos esto de la herencia multinivel. Y también vamos a ver que una clase puede ser heredada por varias clases. Aquí tenemos en el lado derecho el ejemplo de lo que es la herencia multinivel, donde estamos viendo que la clase C hereda de la clase B y la clase B hereda de la clase A. Por supuesto, en la clase C vamos a tener todos los métodos y atributos que nos haya permitido heredar la clase B y los de la clase A. También tenemos este otro ejemplo en donde de una misma clase A vamos a tener dos clases derivadas. Nosotros podríamos tener más. Es posible definir de una superclase 3, 4, 5, cualquier cantidad de subclases. Sin embargo, la herencia que no está permitida es esta, en donde nosotros tenemos una clase derivada que hereda de dos clases a la vez. Eso no lo podemos hacer en la herencia en Java. Vamos a ver nosotros más adelante en el tema de polimorfismo cómo podríamos tratar de realizar un comportamiento de este tipo, donde necesitamos que una clase tenga atributos o métodos de dos clases distintas. Bien, la herencia en Java, visto con la notación en UML, la vamos a ver así. Esta es una caja amarilla que significa clase.
Básicamente la parte de arriba es el nombre de la clase, el siguiente elemento vienen atributos y después los métodos. Y lo mismo pasa con la clase hijas, todas son clases. Y la flecha con el triángulo hacia arriba significa hereda. La palabra reservada que se utiliza para indicar la herencia es extends. Y aquí estamos viendo que clase hija extends clase padre, es decir, clase hija hereda de la clase. Uno de los aspectos más relevantes en la herencia es el uso del constructor. Recordando que en Java todos los objetos, todo lo que definamos va a heredar de la clase Object. Entonces, por definición, cualquier clase que nosotros construyamos, esta ya deriva de Object. Ahora bien, cuando construimos una nueva clase y nosotros en esa nueva clase declaramos un método constructor, cualquier clase que herede de esta deberá implementar una llamada al método constructor. Para eso, nosotros vamos a usar super. Vamos a ver nosotros en el ejemplo cómo es esto de usar el super con los parámetros del método constructor de la clase padre. Es muy importante recordar que super siempre va a hacer referencia al método constructor de la clase padre. Bien, vamos a ver con este ejemplo de una clasificación de animales vertebrados que se necesita desarrollar un programa que permita representar esta clasificación dividida en mamíferos, peces, aves, anfibios y reptiles. En términos generales se deben definir atributos de tipo de piel, tipo de respiración, tipo de reproducción y hábitat. Agregaremos también el atributo nombre, pues para saber de qué animal se trata. Y para ejemplificar la especialización a través de la herencia, vamos a crear unos atributos específicos para cada una de estas clases derivadas. Primero, viéndolo en una organización jerárquica, nosotros vamos a ver la clase general como animal. Las clases derivadas van a ser anfibio, reptil, ave, mamífero y pez. Y después, en el ejemplo, en el entorno, vamos a instanciar estos objetos específicos para ejemplificar el uso de esta clasificación. Primero, la clase base. Esta clase base la vamos a nombrar animal Java porque pues va a ser el nombre de la clase debe ser el nombre del archivo. Aquí tenemos la clase animal, es por donde vamos a empezar. Y como ustedes pueden ver, aquí en la primera sección vamos a tener los atributos que fueron solicitados, que van a ser privados por encapsulación, que va a ser el nombre, tipo de piel, tipo de respiración, tipo de reproducción y el hábitat. En este punto particular, nosotros estamos viendo la generación del método constructor, recordando que un método constructor se debe de nombrar igual que como se llama la clase, ¿ok? Y este método constructor va a tener estos parámetros que se nombran igual que los atributos de la clase. Estos son los parámetros que pasamos y mediante el dis, ¿sí? Nosotros vamos a distinguir con dis punto el atributo nombre. Este dis.nombre se refiere al atributo nombre. Va a ser igual al nombre que viene como parámetro, ¿sí? Lo mismo es dis tipo de piel igual a tipo de piel. Dis tipo respiración igual a tipo respiración. Así para todos los atributos y todos los parámetros. Con este método constructor vamos a estar creando objetos de esta clase. Por otra parte, bueno, tenemos los getters y los setters de cada uno de los atributos. Aquí se definen todos los getters y setters para todos los atributos. Entonces, vamos a poner atención en la estructura de nuestro método constructor de la clase base animal, que lleva 1, 2, 3, 4, 5 parámetros de tipo string y se refieren a los atributos de la clase base.
Bien, enseguida vamos a construir cada una de las clases derivadas. Aquí ustedes pueden ver cómo tenemos esta clase mamífero que hereda de animal. A partir de que se hace esta definición de herencia, estamos obligados a incluir un método constructor para esta misma clase mamífero. Se debe llamar así porque el método constructor es igual al nombre de la clase. Sin embargo, si se fijan, en la parte interna de este método constructor hay una llamada a super. Este super hace referencia al método constructor de la clase base, que es animal, ¿sí? Entonces, el constructor de mamífero debe de incluir una llamada al constructor de la clase base cuando se trata de herencia. Y adicionalmente hay un atributo privado de tipo booleano para indicar si este mamífero es terrestre o no. Entonces, con esto nosotros, con este dis que tenemos en esta parte, estaríamos identificando el atributo terrestre y asignándole un valor que agregamos como parámetro al final de nuestro método constructor. Asimismo, vamos a ver los getter y setter de este atributo privado. Vean que cuando se trata de un atributo de tipo booleano, cuando son booleanos, nuestros getter y setter van a tener una variante. Aquí ustedes van a ver que el get se convierte en un is, ¿ok? Es para hacer uso de una devolución de tipo true o false. Entonces, en el caso de atributos booleanos, no va a aparecer el get, va a aparecer un is como prefijo, ¿ok? Enseguida tenemos también la clase anfibio, que también hereda de animal. En este caso, anfibio también tiene un método constructor. Recuerden, en cuanto ponemos extends animal, deben de crear un constructor para anfibio que involucre los atributos y una llamada al constructor de la clase base, que es la clase animal. Adicionalmente, como en todos los casos, vamos a ver, va a haber un atributo privado. Este atributo privado lo vamos a asignar agregando un parámetro adicional. En este caso es el color de piel. Hacemos this, color de piel, el atributo va a ser igual a color de piel que viene como parámetro. También tenemos el getter y el setter. Aquí, como ustedes van a ver, en el getter y el setter, como este no es un tipo booleano, sí nos aparece de forma normal el get color piel. Para todos los casos, nosotros vamos a tener la misma estructura. La clase ave hereda de animal. Para la clase ave tenemos este atributo privado booleano que es vuela. Para determinar si vuela o no esta ave, pues está este getter que va a devolver un true o falso para decir si vuela o no vuela, y un setter. Y también, como en todos los que heredan de animal, va a haber una llamada al método constructor de la clase padre. Estas estructuras se están repitiendo en todas las clases que nosotros estamos derivando de la clase animal. Vean, aquí tenemos para pez, el atributo privado que vamos a agregar. Cuando agregamos un atributo privado, estamos diciendo que estamos especializando las características de la clase. Aquí estamos poniendo unos ejemplos de atributos nada más para mostrar cómo es que hay que hacerle las modificaciones a cada clase derivada. Vean, en el método constructor se agrega como parámetro un atributo ojos, se llama al constructor de la clase padre, que es animal, y adicionalmente agregamos la asignación con this num ojos igual a num ojos, el parámetro que estamos recibiendo a través del constructor. También tenemos getters
y setters. ¿Ok? Bien, todos estos se repiten para las 5 clases que nosotros estamos manejando. Aquí vamos a ver si reptil tiene patas o no tiene patas. Entonces hay getter, setter para el atributo particular, llamada al constructor de animal, y la asignación específica del atributo tiene patas. ¿Ok? Bien, una vez que hemos codificado todas estas clases, vamos a generar, utilizando nuestra herramienta que tenemos instalada, el Object A y B, vamos a generar nuestro diagrama de clases. Y debería quedarnos así. Vamos a tener la clase base, que es esta, animal, y las clases derivadas. Aquí tenemos mamífero, pez, reptil, anfibio y ave. Vean la notación de herencia que aparece con el diagramador. Recuerden que esta herramienta me genera diagramas de clases utilizando la notación UML. Entonces, ese es el diagrama al que tenemos que llegar con nuestro ejemplo. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con este ejemplo en Eclipse. Gracias.